el tema de hoy se llama Mucho con demasiado. Mucho con demasiado. Ahí, vamos. Mucho con demasiado, lo que no podemos razonar. Ajá. Ustedes saben que me encanta navegar por la Biblia y los libros de la Biblia me encuentran. Y entonces me puse a navegar y me encontré con una historia que es bien breve, pero afectó grandemente la historia de la humanidad. Ajá. Y está contenida está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero yo me estacioné en Lucas, porque tenía unos detalles específicos, y está en Lucas 22. Y dice, Lucas 22:48, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Judas Iscariote, el nombre que nadie olvida de los 12 discípulos de Jesús, lamentablemente, porque fue traidor. Y entonces me gusta repasar a grosso modo un poquito de la historia para que tengamos los detalles. Y está en Lucas 22 del 4 al 6. Dice, Judas fue y habló con los jefes de los sacerdotes y con los capitanes de la guardia del templo sobre cómo podía entregarles a Jesús. Ellos por supuesto se alegraron, le ofrecieron dinero a cambio, y Judas se comprometió entonces y empezó a buscar la oportunidad en que no hubiese gente cerca para poder entregarlo. Crimen premeditado. Es una traición premeditada. Ahora yo les pregunto, chicos, cuando vemos, cuando leemos o cuando escuchamos esta historia de la traición de Judas, ¿qué es lo que les viene a la mente? Así inmediatamente. Lo que diría mi esposo es que dice, esto está brutal. Sí. ¿Qué yo diría? Judas se pasó. Ajá. ¿Sí? Y yo digo, ¿cómo es posible que un hombre que vivió tantos acontecimientos tan hermosos con el maestro, Testigo. pudiese equivocarse de esta forma? O sea, porque no es cualquiera, es Judas. Pero pues yo me puse a investigar, porque uno dice, pues vamos a ver qué tenía esta persona, si es que tenía algo en la cabeza, ¿verdad? Pues yo me puse a buscar de Judas y encontré que Judas era un hombre culto, era un hombre con educación, sabía de finanzas, venía de buena familia. De hecho, hay escritos que dicen que posiblemente él era el más preparado de los 12 discípulos. ¿Qué le pasó entonces a Judas? Yo dije, Dios mío, pues miren, vamos a ver las oportunidades que Judas dejó pasar. Número 1. Judas estuvo escuchando a Jesús por 3 años consecutivos enseñar como nadie jamás lo había hecho en la tierra. Nadie. Entonces, ¿a quién estuvo escuchando Judas? Wow. Porque el Señor le dio entendimiento a los discípulos sobre el reino, pero a otros no se lo dio. Estuvo en ese grupo. ¿Qué pasó? Yo encontré un verso, porque yo decía, Señor, ¿pero qué le pasó a ese hombre? Donde Jesús fue claro, y esto es de uno de los wow moments, cuando me encuentro con un verso así, y dice, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se le dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, escuchen esto, se les quitará aún lo que piensan que entienden. Ay, ay, ay. La advertencia estaba clara. Dejar de escuchar a Jesús era zona de peligro. Aún teniéndolo ahí de frente. Aún teniéndolo de frente. Oyéndolo y sin escucharlo. Exactamente. Número 2. Judas presenció a Jesús haciendo milagros, prodigios, sacando demonios. Él estuvo allí con él. Él no se percató que Jesús era el Hijo de Dios. No se percató que era el Espíritu Santo el que le daba ese poderío para que, mire, las enfermedades sanaran permanentemente y los demonios le huían. Número 3. Y esta a mí me dejó, porque la busqué en varios de los evangelios, pero en Mateo fue bien específica. Y decía, Judas fue parte de ese grupo de 12 discípulos de la élite que Jesús reunió, y a cada uno les dio poder, dice, para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades, no algunas, toda clase de enfermedades. Y entonces, a los 12 discípulos Jesús los eligió y los hizo apóstoles. Entonces, yo me puse a investigar y en Mateo dice nombre por nombre. El último nombre que dice es Judas Iscariote. Él era parte de esa élite. ¿Qué le pasó a Judas? Borró cinta. Pero esto se pone mejor.
Judas caminó, convivió, durmió y despertó al lado de un hombre maravilloso que lo que hacía era hablar de amor, de cambio y de transformación. ¿Qué Mesías estaba mirando Judas? O sea, él tenía como este Mesías que a capa y espada venía a acabar con los romanos, a acabar con los opresores, y a la fuerza del látigo, yo soy el rey de los judíos. ¿En serio? Judas. Por otra parte, y esto me dio tristeza, me puse a navegar y llegué a Juan y me entero que Judas era el financiero del grupo y que metía la mano en la bolsa, robaba, estaba más preocupado por lo material y no vio que Jesús saciaba el hambre y sed espiritual, que Jesús hacía que la gente reconociera que eran hijos de Dios, que tenían autoridad, que les daba identidad. Y cuando tú tienes esa identidad clara, no hay nada imposible para los que creen. Y entonces, por último, penúltimo, Judas hizo su propio juicio. Él pensó que Jesús hay que sacarlo de escena. Y se le olvidó que Jesús dijo algo importante. Dijo, les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. Se le olvidó pequeño detalle. Y por último, Judas tal vez tuvo miedo, y esto es bien humano. La temperatura estaba subiendo ya, cuando Jesús ya llevaba su ministerio bastante adelantado. Sí. Y que él dijo, Por aquí es más cerca. por aquí es más cerca, yo voy a negociar con los sacerdotes y con los maestros de la ley y yo los ayudo para que me dejen quieto. Ya estamos suficientemente calientes. Sí. Pasaron 3 años. La temperatura de la desesperación de Judas y de su razonamiento no cuadraban, y ese termómetro que hizo, ¡boom! Él no pudo manejar el mucho con demasiado de los procesos que estaba viviendo con Jesús. No lo admiró. Lo que estuvo mirando fue el vaso vaciándose y no vio el vaso llenándose. Peor aún, busqué investigando sobre este asunto, y dicen algunos teólogos que él hizo eso, que él entregó a Jesús como para obligarlo a que cuando estuviese preso hiciera con poder un golpe, como un golpe de estado, y se posicionara como rey. Cuando ese hombre vio que Jesús era inocente, ese hombre le pasó algo terrible. Ese hombre se arrepintió. Pero miren, su falta de visión espiritual le dio lugar a Satanás a que ocupara su mente. Y ahí es que tú puedes ver cómo la humanidad del hombre puede llegar a ser tan inmunda, que puede ser tan cruel y llegar al extremo por no saber manejar el mucho con demasiado de los procesos. Y algo que yo quiero aclarar, porque es bien importante, Judas no era la oveja negra de los 12. Judas tuvo la misma oportunidad, porque en Lucas 5 dice, yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirle a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. O sea, estamos viendo cuántos de nosotros nos estamos percatando que el mucho con demasiado de los procesos de la vida nos están poniendo a razonar más y no estamos buscando la guianza espiritual. Es bien importante, porque muchos de nosotros, y Juan Carlos y Fer, esto está duro, pero muchos de nosotros, como Judas, conocemos a Jesús. Vamos a la iglesia, nos hemos bautizado, tomamos comunión, tenemos grandes exponentes de la palabra al frente, pero cuando llega la crisis, nos arropa esa crisis que parece que no tiene final. Cuando se alarga más de lo que yo pienso, entonces me tiro, Señor, por favor, misericordia. Pero no solo se queda ahí, empiezo a razonar por qué está pasando. Y entonces ahí es cuando nos ponemos en peligro, porque ¿sabes qué? Miren, dejarse guiar por el Espíritu de Dios es como andar con un GPS que me evita los accidentes. Te lleva de calle a calle, de bloque en bloque. Pero ¿qué sucedería? ¿Qué hubiese sucedido si Jesús le dice a los discípulos desde que los escogió, miren, yo soy el Mesías, yo voy a morir, y ustedes los van a perseguir para matarlos, by the way? ¿Qué hubiese pasado? Exacto. Salían corriendo. ¿Qué sucedería, Juan? ¿Qué sucedería, Fer, si el Señor nos dice desde el primer día lo que va a suceder en tu vida a largo plazo?
Yo creo que suceden dos cosas. Como vamos con el GPS, nos enmandamos y tratamos de llegar a esa meta. Cuando llegamos, no estamos preparados para el mucho con demasiado. Sí. O si no, ¿qué hacemos? ¿Que yo qué? Que yo voy a ser pastor, misionero, empresario. No, yo no. Tiro la llave dentro del carro y salgo corriendo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que el proceso, que ese mucho con demasiado, lo maneja solamente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Jesús, como quiera, iba a morir en la cruenta cruz. El único que se prestó como oveja al matadero fue Judas, por adelantarse, por razonar. Yo les invito hoy a que no echemos nuestra vida a perder por no saber bregar con el mucho, con demasiado. Vamos a creerle a Dios. No salen las cosas como esperas. No llega el esposo. No consigues la casa. Las finanzas no mejoran. Se me ha muerto gente que amo. ¿Sabes qué? Es hora de intimar más con el Espíritu Santo. Es hora de dejar de escuchar tu vocecita, las redes sociales o las voces de aquellos que no aman a Jesús y empieces a escuchar al Espíritu Santo. ¿Cómo evitar el error de Judas? ¿Cómo lo evitamos? Tenemos una palabra sabrosa donde yo me encontré con esta historia tan hermosa, no para señalar a Judas, sino para yo procurar no ser como Judas. Exacto. Yo te invito a que busques al Espíritu de Dios, a que escuches su voz. Mira, Dios es soberano, Dios es justo, Dios es maravilloso. No nos demos el permiso de que nuestra fe en Jesús sea menor que las circunstancias que te están pasando. Y con esto termino. Miren, cuando tú estás en los procesos de mucho con demasiado, te voy a explicar qué es lo que está pasando. Es que estás en el proceso donde las raíces están creciendo. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Cuando esas raíces estén bien profundas, entonces es que se brotan las ramas, entonces es que sale el fruto. Y cuando venga el viento desesperante, tú vas a tener las raíces suficientes para que tu árbol no caiga. Esto es la enseñanza que me encontré con Judas Iscariote. Y el mucho con demasiado que él no pudo procesar. Así es. Qué cosa más terrible tener al maestro de frente hablándote y no percatarte de lo que, ¿verdad? El mayor ejemplo, tienes de frente el mayor ejemplo de humildad, de servicio, caminando de con bondad. él, caminando con él. Caminaste, comiste, no entendiste ese DNA que te están cambiando. Esto es como una transfusión de sangre que te están transformando. Duele, porque es que duele. Me están cambiando los muñequitos completos. Claro. Pero en vez de razonarlo, yo debo decir, vamos a hacer un pare, como les decía, del GPS del Espíritu Santo. Sí. Me dijo que me parara aquí. No me ha dicho que me mueva. Pues me quedo quietecito. No voy a perder el tiempo. Y yo, mire, esto no es tan difícil. Todos los días uno busca un rinconcito. Váyase al closet, métase al baño. Móntese en su auto. Yes. Mi auto es mi mejor lugar de retiro. Y ahí comienza a decirle al Señor, Señor, no quiero entender, quiero escuchar tu voz. Yo les aseguro, como yo le comentaba a Juan los otros días, yo aprendí de un gran predicador que todos los días, cuando usted, como si usted tuviese un jaquetcito, chequee dentro del jaquetcito, si por ahí tiene una llaguita de lepra, de incredulidad, de razonar, sacúdase rapidito todos los días para que esté sano espiritualmente y tenga una mente sana que le permita ver, porque usted ahora mismo posiblemente está con una persona, está con alguien bueno, está caminando a su propósito y no lo puede ver porque lo está razonando. No se preocupe por el mucho con demasiado del proceso. El Señor se va a encargar de usted. Maravilloso. Ojami Avilés, sé que hay un website. Sí, es changeinlifenow.com, pero se la hice un poquito más fácil. ojamiavilés.com o cambiandovidashoy.org. Cambiandovidashoy.org. Sí. Excelente. Ahí la gente puede entrar y conecta contigo y con todos tus podcasts con y demás. Todo lo que tenemos allí y nos pueden llamar al 787-969-0078. Qué bueno. Eso es.